Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse en esta tarde, hoy 26 de septiembre, aquí en el canal de YouTube de Uninorte. De verdad que es un gran placer para el Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad y en especial para la editorial de la universidad que nos acompañen en este lanzamiento de esta nueva novela, La luz de las cosas, creación propia con el sello de la Universidad del Norte. Esta es una novela de fantasía en la que dos personajes se encuentran y viven una travesía por los territorios de los sueños y las pesadillas. Es una creación de uno de nuestros profesores y director del Departamento de Humanidades y Filosofía. Estoy hablando de Juan Manuel Ruiz. Quiero darle la bienvenida a Juan Manuel en esta tarde. Juan, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Adriana, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo está bien, todo? Juan, muy contentos en esta tarde. Creo que estábamos muy ansiosos con este lanzamiento y con muchas ganas de que podamos conversar un poquito de la obra. Voy a contarles un poquito de Juan. Juan es profesor de filosofía y es escritor pues, de nuestra universidad. Juan fue profesor de filosofía en la Universidad de París 8 y coordinador de los diálogos filosóficos de la Casa de América Latina en París. Él es doctor y máster en filosofía de la Universidad París 8 y se graduó de pregrado en ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse y en estudios literarios en la Universidad Nacional de Colombia. Como les comentaba, Juan es director del Departamento de Humanidades y Filosofía y es coeditor también de la revista científica de filosofía que se titula Eidos. Entonces Juan hoy nos acompaña y nos va a contar de la novela y para eso tenemos un invitado muy especial y que de verdad estamos muy contentos y muy agradecidos que él nos acompañe en esta tarde y se trata de Felipe Restrepo Pombo. Felipe, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, de verdad que nos complace enormemente que estés acá. Les cuento que Felipe se conecta con nosotros desde Ciudad de México. Les voy a contar un poquito de él. Felipe es periodista, escritor y editor. En el año 2017 fue seleccionado como uno de los mejores autores jóvenes de la década en Latinoamérica por el Hey Festival. Su trabajo narrativo ha sido traducido al inglés, al francés e italiano. Su novela Formas de Evasión fue publicada en el 2016 y se prepara pues una adaptación para la revista. Publicó un libro de perfiles titulado Nunca es fácil ser una celebridad en el año 2013, 16 retratos excéntricos en el 2014 y actualmente, bueno, contarles que él actualmente es columnista ocasional de la edición en español de Washington Post, El Tiempo y El País de España. Bueno, Felipe en algún momento esta mañana también nos contaba que ya está preparando nuevas publicaciones. Ojalá dentro de la conversación que tengamos, Juan, además de que nos cuentes de la luz de las cosas, podamos que Felipe nos cuente un poquito de eso que viene próximamente. Entonces, a todos los que se conectan con nosotros, esperemos que disfruten esta tarde un poquito lluviosa aquí en Barranquilla, pero que se gocen de esta nueva publicación. Les recuerdo a todos también que estaremos muy atentos a todos sus comentarios. Los pueden dejar aquí en el chat del canal de YouTube y bueno, también cualquier pregunta que tengan van a ser muy bien recibidas. Entonces, felicitaciones Juan nuevamente por esta publicación y bueno, estamos muy atentos a escucharte. Adelante Felipe y Juan Manuel. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por esa presentación tan generosa, Adriana, por la invitación. Para mí siempre es un gusto presentar un libro, pero hoy hace que sea aún más especial, primero por el momento en el que estamos viviendo, en el cual publicar cualquier cosa, hacer cualquier cosa es un esfuerzo que todos sabemos que requiere de muchísima voluntad, de muchísima intención. Por eso yo le agradezco a la editorial que hayan decidido sacar el libro en este momento. Luego, porque siempre es una buena noticia que aparezca una nueva novela y que aparezca una primera novela de un autor
es siempre una razón para estar felices. Y para mí además es muy especial esta presentación porque voy a presentar el libro de alguien a quien aprecio mucho, que ha sido mi amigo durante muchos años y que sé todo el trabajo y toda la pasión que le pone a su obra y que le pone a esta novela. Me sorprendió muchísimo cuando la leí porque sentí que estaba leyendo una obra que se ha venido construyendo por años, por muchos años. Conozco cómo es la imaginación de Juan Manuel, sé lo que piensa, sé lo que hay detrás de su pensamiento, sé lo que hay detrás de cada una de esas palabras, de sus palabras, y por eso para mí fue tan emocionante encontrarme con cada una de ellas en este libro. Así que lo felicito a Juan por este libro, por este trabajo y por culminar tantos años de haber pensado esta historia. Y quería empezar por ahí. La luz de las cosas es una novela difícil, obviamente, de definir, porque cruza muchas cosas, cruza muchos temas, cruza muchos estilos, cruza muchos géneros. Hay ahí un juego muy interesante de imágenes, de voces, de una narración poética que por momentos se vuelve una novela de aventuras, por momentos se vuelve una novela de fantasía. En fin, creo que Juan Manuel hizo un trabajo de pensar una cantidad de cosas y sobre todo lo que a mí lo más me llamó la atención y por lo que quisiera empezar es la construcción de un mundo que hay ahí. Detecté en esta novela una arquitectura muy precisa, no solo del lenguaje, sino de la imaginación. Creo que Juan Manuel hace un trabajo narrativo asombroso en el que crea un mundo que no existe, que ninguno de nosotros ha visto, que ninguno de nosotros ha conocido ni ha visto en otro lugar, y lo recrea de una manera detallada, impresionante. Cada uno de los detalles de ese mundo onírico, fantástico, que además se mueve en diferentes planos, está lleno de imágenes, está lleno de detalles y con un trabajo de lenguaje que repito, me pareció muy complejo y de verdad de aplaudir. Así que quisiera comenzar, Juan, preguntándole sobre ese trabajo de crear ese mundo, que yo me imagino que no fue una cosa que pasó de un día para otro, sino que llevó muchísimos años de pensar, de crear, me imagino que de reescribir hasta que logró verlo detalle a detalle. ¿Cómo fue eso? Si nos puede contar un poco, obviamente muchos de los lectores que están conectados hoy no han leído la novela porque apenas acaba de salir, entonces no les vamos a arruinar las sorpresas que tiene la trama, pero sí me gustaría que nos contara un poco cómo funciona el mundo de la luz de las cosas. Perfecto. Bueno, primero que todo, sí, quiero agradecerle mucho a Felipe por estar acá conmigo. Yo sé que usted es una persona súper ocupada y me puso feliz que usted aceptara esta presentación porque sé lo dedicado y lo apasionado que es para leer. Es de los mejores lectores que he conocido. Eh, También quiero aprovechar para pues agradecerle a todo el equipo editorial de la Universidad del Norte. Antes de contestar a la pregunta de Felipe, a Adriana Maestre, Zoila, María Margarita, Munir, Lady, Farides y todo el proceso editorial, ¿no? A los lectores de la novela, mis padres, a leer eso, a Elisa, a mi esposa, a Alejandro, a Diego, a Enrique y a Felipe, ya lo dije, mil gracias por haber aceptado esta lectura y presentación, a Norela por sus maravillosas ilustraciones y por el apoyo de difusión a mi hermana María Alejandra, a Leida Cure, a Guillermo Perdomo de la ASALF, Asociación de Alumnos del Liceo Francés, a Andreina Solórzano, a Claudio en Argentina, que nos está apoyando también, a Natalia y a Katy, Maricela y Angélica Pombo de Creative Mornings y a la Alianza Francesa de Barranquilla. A todos los amigos y al público en general por estar acá. Pasando a la arquitectura, sí, en efecto, para mí era muy importante poder plasmar esta cosmovisión. Es un trabajo que requirió, digamos, de muchos años. Es una novela que llevo elaborando desde hace 12 años, digamos que de forma intensiva, yo le pongo que fueron 5 años, pero jamás la abandoné, estuve tocándola desde el 2008.
La arquitectura, sí, digamos, el término, además me gusta mucho, no lo había pensado así, pero así lo era. Yo tenía, en París cuando estaba escribiéndola, tenía pegados en el muro, enfrente de mi computador, una serie de mapas, ¿sí? Porque es todo un mundo con otros mundos que se van cruzando y tenía que tener esa claridad, entonces tuve que desplegar unos papeles, ¿cierto? Unas cartulinas para poder diseñar bien el entramado de toda la estructura, que además, pues, digamos, se hace aún más compleja porque en la narrativa hay como un modelo trenzado de los dos protagonistas. Entonces, digamos que sí, es una novela, digamos, como dijo Felipe, de aventuras, hay varios géneros, eh, pero digamos, esa novela, digamos, es la punta del iceberg del iceberg precisamente, de un témpano de hielo, que es toda una mitología que, digamos, aparece apenas esbozada ahí. Eh, los personajes dan cuenta y los mundos expuestos no quiero decir llamarlo mitología, de una cosmovisión, digamos, ¿cierto? Una construcción de universos bueno, que tampoco voy a avanzarles más sobre el tema, digamos, para no hacer spoilers, ¿no? Anticipaciones. Entonces, digamos, incluso en la presentación que hice con un video, no era solo a nivel jocoso, sino en efecto, esta trama trenzada de la que estoy hablando, a veces es una tensión permanente entre abordar esos universos como si no fueran más que una ilusión, espejismos, eh, y está pues contraparte, justamente eh, el considerar que lo que llamamos realidad no es sino una extensión de lo fantástico, incluso en la que está el lector. Sí. Sí, hay varias cosas que usted mencionó sobre las que quiero volver, obviamente porque todas son muy interesantes, pero me llamó la atención lo que dijo sobre la mitología, ¿no? Yo inmediatamente cuando empecé a leer la novela y cuando fui avanzando, sentí que era también la exposición de una mitología, de un mundo creado a partir, o sea, no solo para la trama, sino que rodea todo este universo y que está lleno de, como lo decía, de detalles mínimos, de personajes, de todo tipo de nombres, de todo tipo de cosas fantásticas. ¿Cómo, por qué dice usted que no es una mitología? O sea, ¿en qué sentido lo que quiso hacer no sería visto como una mitología? Sí, digamos que me planteo un poco, digamos, leyendo el libro de James Fraser, ¿cierto? Que para la nueva cultura se ha instalado un trabajo antropológico inmenso que hace él sobre el pensamiento mágico y el pensamiento religioso. Entonces, es digamos, esa misma problemática que se plantea, digamos, con los panteones de dioses griegos o nórdicos, para los cuales, para ellos eso era una cosmovisión, y en cierto punto se vuelve una mitología. Entonces, sí, digamos, yo tengo la hesitación, la duda, justamente porque tengo la conciencia que es una ficción, y sin embargo, por momentos sí estoy tentado a pensar que hay algo de realidad en esto, porque yo sí creo que la realidad funciona como está ahí expuesta, pero como sé que es una aproximación, una asíntota, no toca lo que es real, sino da un esbozo. Entonces, sí puede haber del mito, sí puede haber mito. Entonces, digamos, vuelvo sobre mis palabras en ese sentido. eh, es dificultoso poder concebir yo mismo esta obra que es una construcción de ficción que abarca una cosmovisión, y sé a la vez que es una aproximación a lo que creo que es la realidad. Entonces, por ende, es mítica y llena de leyendas, ¿no? Es un lector que lea eso, va a percibir una cantidad de referentes de mitologías existentes, Sí, ¿cierto? sí. Y de textos religiosos también hay ahí, pues digamos.
Sí, por supuesto, y iba un poco hacia eso, cuando dije en mi introducción que yo sé que este mundo usted lo ha ido construyendo, no desde los 12 años, desde hace 12 años que empezó a escribir esta novela, sino desde mucho antes, desde su adolescencia, incluso cuando se nutrió de textos que a usted le gustaban, de libros que a usted le gustaban, y a lo largo de toda la novela podemos apreciar esos referentes que a veces son sutiles, pero que sí están ahí de muchísimos otras obras de las que usted se ha nutrido como lector y luego como escritor. Entonces me gustaría que nos contara un poco cuáles son esos referentes y cómo fueron entrando en su vida y cómo van apareciendo en la novela. Sí, sí, en efecto, sí, el procedimiento de escribir es lo que corona unas lecturas previas. Digamos, para mí fue muy importante digamos, infancia y adolescencia, porque en la época apasionado por la literatura épica. Entonces, me acuerdo que leí varias veces la Ilíada, me fascinaba y la leía y la leía. Eh, y los cantares de gesta, el cantar de Roldán, me parecía fabuloso. Los nivelungos, el ciclo artúrico digamos, en general, los mitos me han siempre fascinado porque creo, digamos, de forma convencida que en los mitos hay algo muy potente que habla a la vez de la capacidad de ficción del ser humano, pero de su capacidad para aprender la realidad. Entonces, digamos que en esa juventud en la que leía tantos, digamos, literatura caballeresca también, me encantaba Tristán e Isolda, Lancelot, Percival, Etienne de Troyes, sí, que también lo estudiamos en el colegio, y también los míticos, los mitos, digamos, grecolatinos. Me leí esa obra de Graves, que es ese británico, que hace una obra monumental sobre los mitos griegos. Pues, a mí desde niño mi mamá me leía pasajes, obviamente, para niños de la mitología griega. Eh, entonces, digamos que eso viene ahí fuertemente. Luego, pues, hay unas lecturas que están ahí, digamos, esa forma como, digamos, se dilatan algunas dimensiones en la novela. Hay otras lecturas ahí muy importantes para mí, como fue, por ejemplo, Marcel Proust. Pasé la mitad de mi pregrado haciendo mi tesis de pregrado sobre En busca del tiempo perdido, y también hay, digamos, componentes filosóficos. Spinoza, me pidió un profesor hacer un curso sobre Spinoza en Francia, entonces yo me leí la obra integral de Spinoza y tuve que leer varias veces porque estaba ese miedo de dar clase en el francés, que digamos que yo lo domino desde chiquito, lo dominamos desde niños, pero otro cantar es darle clases de filosofía franceses en francés, más común cuando uno siente que igual uno no es del todo francés, uno no es un extranjero, ¿no? Eh, entonces, digamos, Spinoza eh, y Simone Weil, que para mí es una filósofa de lo mejor que hay. He leído Platón y Simone Weil, aparte de ellos dos, pocos me han trastornado tanto, ¿cierto? A esa brillante mujer filósofa le consagré 6 años de mi vida y sigo leyéndola. Filósofa que a su vez me hizo también apreciar y reforzar esa pasión por los mitos que ya tenía. Entonces, bueno, digamos, a mí me encantaba también Víctor Hugo, me fascinaba, me encantaba la literatura, digamos, romántica, eh, Balzac, y ya de adulto, digamos, hay unos autores que me fascinan y que a veces están en lo fantagórico, como Gogol, eh, Tolstoy y Dostoyevsky, me han fascinado, y la escritura, digamos, más oscura de Faulkner, ¿no? Libros como Absalón, Absalón o Santuario. Eh, entonces, digamos que creo que me han permitido afinar ese aprecio por el horror. Yo le veo encanto al horror, porque siento que habla muy claro del horror, así como el Sí. humor, ¿cierto? Son estabilizadores y reveladores.
Sí, yo leí la presencia de Gogol que está ahí, además que está muy, muy en concreto mencionada, sobre todo en estos pasajes donde hay unas almas muertas en la novela que los lectores ya irán descubriendo. También obviamente está Simone Weil en el tema, creo, como de la memoria, y ahí se encuentra con Proust también en el tema de recordar y qué es soñar y la ensoñación. Creo que esos referentes están ahí en el texto, acompañando el texto todo el tiempo. Yo quisiera preguntarle sobre otro tema que me pareció muy bien logrado y que creo que es uno de los puntos perdón, centrales de la novela, y es la construcción a partir de contrastes, de temas que se contraponen y a la vez se complementan, ¿no? No solo están los dos protagonistas, que son Mateo y Gabriel, que se trenzan y que su historia se trenza y es la que le da la tensión narrativa a la novela, pero también hay otros, por ejemplo, la contraposición entre estar afuera y estar adentro, la contraposición entre la realidad y el sueño, la contraposición entre la vida y la muerte. Si nos puede contar un poquito cómo se ve, cómo desarrolló ese tema de las contraposiciones, que me parece que es el que le da, como decía, la tensión narrativa a todo el libro. Sí. Digamos, de forma, digamos, poco clara, desde muy jovencito, yo decía que el mundo está lleno de contradicciones y me causaba problema eso. Problemas, digamos, casi que cognitivos, ¿sí? Me parecía que, digamos, el mundo, pues, digamos, era como un conjunto de materia observable, digamos, científicamente, y a la vez siempre he dudado un poco de la consistencia del mundo, para ser franco. Eh, También, digamos, tiene que ver que, digamos, yo desde chico le daba mucha atención a los sueños, y en particular, desde niño tenía unas pesadillas espantosas. Mi papá me despertaba porque me despertaba gritando, ¿no? Porque las vivía tan reales, que pues me costaba mucho trabajo aceptar y aliviarme, digamos, de que no fueran ciertas. Eh, entonces, fue justamente leyendo a Platón y a Simone Weil que también pude tener como esta claridad en el sentido que ellos hablan de la contradicción, ¿cierto? Y que existe la contradicción, pero que justamente la contradicción eleva, es como si se tocaran esos dos polos, ¿cierto? Y de esa electricidad, de los opuestos, brotar a un nivel superior de comprensión. Entonces, esa reflexión, obviamente es de la filosofía desde los griegos, ¿cierto? Tesis, antítesis y síntesis, ¿cierto? De algún modo, pero digamos, Simone Weil lo dice de forma más, digamos, no sé cómo decirlo, más estética, ¿cierto? Y ella habla mucho pues, digamos, de figuras luminosas. eh, y es ese contraste de sombras y de luz. Entonces, digamos, por un lado, digamos, a muchas personas digamos, les critican, digamos, tú hablas en términos de blanco y negro. Pero, digamos, yo aprecio mucho, digamos, el pensamiento de los cátaros y del maniqueísmo, eh, que consideraban que en efecto, tanto moralmente como estéticamente, hay una gran guerra, de una contraposición de luz y oscuridad, ¿sí? Y la persona es eso, es una amalgama, ciertamente, no es blanco y negro, pero es una amalgama de grises y luces. Sí, y claro, por supuesto, eso está puesto en el momento que hay un mundo oscuro, se está muy claro, pero también está puesto, creo, en el personaje de Mateo, que a mí me gustó tanto porque hay en él muchísimas contradicciones y en él se pone de manifiesto otro de los temas que yo creo que es central en esta novela y que a mí mismo me interesa muchísimo y es el tema de la identidad, ¿no? Y creo que usted siempre ha explorado, siempre ha pensado en eso, siempre ha sido una inquietud en usted desde muy joven, la posibilidad que se tiene de ser otro, de vivir otras vidas, de explorar otros mundos que no son los que están ahí, los que están más al alcance de la mano, sino
llegar de cierta forma a la posibilidad de conocerse a través de visitar otros mundos, ¿no? Yo en mi novela Formas de Evasión hablo de ese tema, me interesaba el tema de la identidad, pero lo trato de una forma mucho más mundana. Usted lo lleva a planos que ya tienen que ver con realmente que existan otros mundos en los sueños a través de los que se puede viajar y a través de los que se puede llegar. Sí, 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 esto me gusta mucho. Yo también leí la novela de Felipe, que le recomiendo muchísimo, de hecho, Formas de Evasión, que está pues pues un poco esta desesperación de la condición humana, hablo de en su novela, y que no busca ser otro, ¿cierto? Por algo, digamos, a mí el Carnaval de Barranquilla me fascina, porque tiene esa válvula de escape, ¿cierto? De ser otro. Como dice este historiador Peter Burke, en su obra sobre la cultura popular, una obra brillante de historia, eh, ese deseo de querer botar la mesa y ser algo completamente diferente de nosotros, de lo que somos. Eh, Está ese peso de ser lo que somos, ¿no? Y, digamos acá, sí, digamos en esta cosmovisión que digamos, bueno, aquí están desvelando algunas cosas y también algunas cosas que no aparecen en la novela. A mí me ha siempre impresionado el pensamiento de la metempsicosis, la reencarnación, ¿cierto? Eso es, quiero otra vida, y en últimas, y también el pensamiento utópico, es el presente no me gusta, el presente no me es satisfactorio. Eh, pues yo propongo, pues, digamos, esa idea que tuve y que no sé si es mía, ¿cierto? Porque no sé, las ideas a mí a veces me parecen tan ajenas, de repente llegan tan consolidadas y me dice, yo realmente inventé esto. Eh, entonces, esto de las múltiples personalidades en múltiples mundos, ¿cierto? Son múltiples personalidades en múltiples mundos eh, que son como ramificaciones de lo que uno mismo es. Y yo mismo he pensado en eso. He visto que, digamos, que cada vez que uno habla con una persona, uno se transforma en otro, se sintoniza con esa persona. Solo con esa persona es esa persona. Y sí, obviamente, hay un yo que es como colectivo cuando hay mucha gente, ¿no? Pero a mí me interesan mucho esas entrevistas que uno tiene con la gente cara a cara, uno se vuelve la persona para esa persona. Y yo no había pensado tanto en esto, Felipe, pero hay algo claramente que está ahí, que es esa lucha entre la interioridad y la exterioridad. Y creo que el arte literario es eso, ¿cierto? Poder salir de esta caparazón. Claro, y al final eso es algo muy interesante de la novela, que es también un homenaje a la literatura, de cómo la literatura es un vehículo que permite crear esos mundos en los que en efecto podemos habitar, ¿no? Y creo que la experiencia que vive Mateo desde su vida tan día a día, que en el día a día le parece, no lo satisface, que la encuentra gris, que la encuentra, digamos, un poco frustrante, y es a través de conocer ese mundo que puede vivir una transformación, ¿no? Y que puede perdonarse a sí mismo y perdonar su pasado, que no vamos a entrar en detalles, pero hay ahí un tema de la reconciliación con el pasado al que quiero volver. Pero sí, sí es intencional esa idea de que la literatura, de que las palabras, de que el lenguaje, sí en efecto pueden crear esos mundos reales y están ahí. Y la prueba es que el libro está ahí. Sí, en efecto hay como un trabajo de redención, un trabajo de redención y de perdón y que yo creo que está ligado a la muerte, está ligado a la muerte. Y digamos, hablando de homenaje, sí, yo le hago un homenaje a la literatura por permitir que uno pueda, eso, perdonarse a sí mismo en esos actos fallidos eh, y también perdonar al mundo, ¿cierto? Porque también en la novela, perdonar al mundo, eso suena un poco exagerado, pero estar en paz con el mundo, digamos, tal vez en una búsqueda de actitud estoica, eh, porque también ahí hablo de la violencia en Colombia, ¿cierto? Y en el mundo en general.
Yo creo, digamos, que el origen de la religión es en parte, ¿cierto? Y la literatura es una búsqueda de justicia acompañada con la constatación de que aquí no hay justicia. Y aquí, como dice Iván Karamazov, ¿no? No es que haya mucha justicia. Sí. Claro, pero a mí obviamente me llamó mucho la atención la idea constante de redención sin, y eso le quería preguntar, sin meterse demasiado en lo religioso, ¿no? Porque hay Sí, un punto en el que medio se insinúa la existencia de un Dios, pero uno de los personajes le dice a Mateo, no, no, acá no vamos a hablar de Dios porque no viene al caso. Este es un mundo casi que existe por la justicia del mismo mundo, por la justicia de todo, del universo. Y usted decidió sacar de ahí toda la discusión religiosa, me parece. sí, digamos de manera un poco jocosa, digamos, ya sé qué parte, pues, hay dos partes. Hay una parte en la que hay un personaje sumamente extravagante e insólito que se le presenta a Mateo, ¿sí? En una de las dimensiones, y le dice, o sea, Mateo está aterrorizado y le dice, pero usted es una especie de divinidad, ¿hay un Dios? Y él le dice, no, yo creo que él se pensionó hace rato, ¿sí? Entonces, para mí eso también es complejo, porque yo, digamos, es una búsqueda que también he tenido yo, digamos, propiamente religiosa, en donde, digamos, intento cazar un escepticismo enorme que yo cargo en mí, ¿sí? Y a la vez un creyente, pero es un creyente que es ecléctico y que no quiere, que le parece absurdo, digamos, adoctrinar, lo que sea. Entonces, precisamente, digamos, dejemos a Dios de lado, ¿sí? Digamos, sin embargo, hay partes en donde sí se concibe, pero tampoco quiero, digamos, anticiparlo tanto, una especie de entidad, ¿cierto? Una especie de entidad que no es propiamente, propiamente, digamos, el Dios de las religiones monoteístas. Yo le quiero hacer una pregunta que ya entra un poco más en lo personal, pero que me parece que se relaciona también mucho con la escritura, y es que sentí que al final los dos personajes, los dos protagonistas, lo que están haciendo a lo largo de toda la novela es como usted mismo dijo hace un momento, perdonar cosas de su pasado, perdonar cosas de su existencia y vivir en paz con eso, ¿no? Reconciliarse. Y de cierta forma reconstruirse a partir de esa reconciliación, en fin, de reconciliarse con eso. Quería preguntarle si usted se reconcilió con cosas de su pasado al escribir este libro. Sí, no, definitivamente. Digamos, yo intenté realizar un ejercicio con esos protagonistas. Y es que en parte, obviamente, no obviamente, en este caso, tienen algo de mí ambos, sin embargo son ficticios ambos, ¿cierto? Yo creo digamos, es como lo que dice Rilke en los cuadernos de Malte de Laures Rilke, en la literatura surge las experiencias cuando uno las vuelve sangre y carne, ¿cierto? Entonces, surgen ahí, pero es una carne, digamos, ficticia y compuesta. Entonces, esos propios personajes llegan y piden libertad y ya uno no es ellos, si son otros seres. Entonces, vuelvo para intentar contestar la pregunta. Eh, Intenté entenderme en dos fases de mi vida, en el de la infancia y en el de la juventud, en el de la primera juventud, digamos, eh, que para mí son quizá lo más importante en una persona. La vida adulta sigue siendo importante, pero creo que ahí se juega el sentido realmente de la realidad de los seres humanos. Sí, hay ahí, esto también fue algo que me llamó la atención porque en un momento pensé quizás que se podría tratar de una novela
juvenil, pero me parece tonto encasillarlo. Lo que hay ahí es un homenaje a ser joven y a ser niño de nuevo, ¿no? Y creo que los dos personajes de cierta forma funcionan como un homenaje suyo a su propia infancia y a su propia juventud, y cómo esto que usted nos está diciendo cobra total sentido. Son dos puntos fundamentales en la existencia suya y la de cualquiera. Sí, y digamos, hay unos seres, ¿cierto? En la novela que son unos niños. Una cantidad de niños, de figuras infantiles, eh, que, digamos, todavía centran más eso, digamos, en la infancia, ¿cierto? Y el propio Mateo es tirado hacia abajo, es decir, en el sentido no hacia los vicios, sino tirado hacia abajo, hacia su primera infancia también, ¿cierto? En su relación con Gabriel, que es un niño, una especie de niño, ¿cierto? No quiero decir que es un niño totalmente. Es un eh, joven niño. sí, 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 sí. Eh, y todo esto se hace más complejo aún porque está esa operación de conseguirlos en su apariencia, en lo que nos dicen, lo que nos va diciendo el narrador, eh, y un entorno que es realmente inusual. Y entonces ahí, cuando usted pone un adulto en un mundo de gelatina, como que la apariencia adulta se desdibuja o cobra otro sentido, ¿no? Entonces, me he dado cuenta de eso, digamos que el entorno es crucial para determinar la expresión que da un personaje. Juan, hemos estado hablando mucho de estos personajes y de dónde se mueven, pero creo que quizás para quienes nos están escuchando que no hayan leído el libro puede resultar un poco confuso, ¿no? O sea, como Sí, incluso durante la lectura de la novela uno va, al principio está completamente desubicado de dónde está, qué está pasando, y va descubriendo, a medida que eso tiene de bonito este ejercicio de lectura, va descubriendo y va entrando ahí y va de cierta forma entendiendo las reglas que tiene este mundo que usted ha creado, este mundo fantástico de diferentes planos. Pero si nos pudiera resumir de nuevo, sin dañar la trama, pero de una manera muy somera, cómo funciona este mundo y en dónde está ubicada esta historia, para que los lectores también se entusiasmen y la busquen y la lean completa. sí. Digamos de hecho, los primeros capítulos están ahí visibles en el enlace del ebook. Pueden ver los primeros capítulos. eh, y digamos, es la consternación de una conciencia que perciba lo que perciba por percibirla en el presente. as- Entonces, eh, asume que es cierta, eh, e incluso cuando duda de ella, eh, sigue pensando que es posible que sea cierta. Es algo que, diga, eh, pues sucede en los sueños, ¿cierto? Sí, cuando uno se despierta, digamos, un perro espantoso que lo está mordiendo, me desperté y era un perro espantoso, pero mientras que lo está mordiendo en el sueño, el perro lo está mordiendo, el perro lo está mordiendo. Entonces, eso que también nos lo va a hacer ver, digamos, Descartes, Sócrates, ¿cierto? En el Teeteto, nos hace tomar conciencia de eso. Es otro cantar cuando hay despertar y otro cantar cuando se está viviendo. Entonces es esa inquietud, ¿cierto? La novela empieza con una tensión, es una tensión y puede haber confusión. Yo intenté, digamos, volcar esa, esa, mm, ese voltaje que suele acompañar la atmósfera del sueño y que yo he sentido incluso ese voltaje estando despierto, ¿cierto? A veces se presenta en el que uno está despierto y, digamos, sucede mucho cuando uno pierde seres queridos. Me he dado cuenta de eso, ¿cierto? Que, digamos también es un homenaje digamos, a mis muertos, esta novela, a Sí, sí, sí. familiares míos que han muerto.
¿cierto? Sí. Que me ha sido muy difícil aceptarlo, ¿cierto? Que también me hace difícil aceptar el país porque han sido asesinados en diferentes circunstancias, varios asesinatos, eh, y que aparece también esa forma de violencia ahí. Entonces, he visto eso y he hablado con la gente que recientemente, digamos, pierde a alguien, que el suelo se le vuelve una dudosa jalea en donde empezamos a patinar. Sí. O cuando sucede algo súper inesperado, que se nos viene abajo un proyecto enorme con el que contamos, surge esa cosa tan monstruosa y tan brillante a la vez, ¿cierto? Porque tiene algo apasionante también. Sí, todo, como dice Shakespeare, o Calderón de la Barca, ¿cierto? La realidad está hecha del mismo tejido de los sueños. Claro, y cualquiera que haya vivido un duelo puede reconocer en esa descripción que usted hace ese estilo de, como esa especie de ensoñación que usted acaba de escribir, en la que uno entra, que todo parece brumoso, que uno está ahí, pero no está ahí, y es el sentimiento de pérdida, que tal vez es una de las más fuertes que puede afrontar un ser humano, transforma la percepción de la realidad y la hace brumosa y la hace sí, muy oscura, muy triste, pero también hay algo ahí de entrar en un conocimiento diferente de la realidad, ¿no? Que creo que eso es lo que usted está, lo que también está describiendo ahí en el personaje de Mateo. Sí, Y antes de que pasemos a las preguntas del público, porque ya vamos llegando hacia el final, yo quería tocar el tema que usted también ya mencionó, pero que nos lo explicara un poco mejor, y que me parece muy relevante porque apenas está tocado en la trama, pero es fundamental, y es el de la reconciliación también con el país nuestro, con el país que nos tocó. Creo que para cualquier escritor de nuestra generación es muy difícil no tener eso como un telón de fondo, como un trasfondo cuando escribe, porque es algo tan presente y tan presente en nuestra vida desde muy jóvenes, que está ahí siempre, y me gustó cómo usted lo introduce de una manera muy original, y también muy sentida dentro de la novela, esa reconciliación con la violencia de Colombia, ¿no? Con las muertes que todos de alguna manera vivimos o nos tocaron, y cómo la búsqueda de Mateo también tiene que ver mucho reconciliarse con su pasado, con su familia y con su país. sí, 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 está pensando en eso y esto me gusta mucho. En las conversaciones uno pues, gana claridad sobre lo que va escribiendo. Sí, en efecto, yo creo que digamos, los colombianos, es raro ese colombiano que no tenga un pariente asesinado, ¿cierto? Pues conflicto armado, o incluso en generaciones, digamos, los abuelos, ¿cierto? Porque hemos tenido un país bastante, digamos, lleno de violencia, ¿no? Entonces, eh, eh, hay una vez más, sí, también hay una cosa autobiográfica ahí. Cuando yo me fui de Colombia, obviamente yo tenía pues los deseos de cualquier jovencito de querer conocer otras culturas, pero yo sí sentí el deseo de no volver nunca más acá. Un amigo mío, que Alejandro, que está acá, hola Alejandro, me dijo una vez que cuando yo me fui, él me dijo, parecía que usted se estuviera escapando. Y, y en efecto, yo, sí, hablando de pesadillas, yo tuve una pesadilla una vez cuando estaba en Francia. Eh, Aparecía yo en una calle y yo en la calle empecé a observar, dije, esto es la Avenida Jiménez, esto es Colombia. Y me desperté porque era una pesadilla estar en Colombia. ¿Sí? Entonces, entonces para mí era un mundo que desprecié nuestro país. Y lo terrible es que lo amo, ¿sí? Ya. Entonces, cuando, digamos, yo volví a Colombia, pues pasaron muchas experiencias que me permitieron decir, bueno, Colombia es un infiernito, pero el mundo lo ha sido siempre, ¿cierto?
digamos, uno ahí habla con los franceses y los europeos y estos nos ilustran bastante, ¿cierto? Digamos, en lo que ha sido la crueldad del hombre y la locura humana, en todos los confines. Entonces, uno no puede escaparle a eso. Y, y en Colombia, debo decir que me siento más real. ¿Sí? Cuando yo llegué a Francia pasaban años y yo le decía a amigos que acababan de llegar, yo les decía, ¿no te parece irreal la pared y los colores? Y había gente que como que sí, algunos amigos, o chilenos también, gente que emigraba allá. Y luego poco a poco me fui estabilizando, uno se va volviendo del lugar, ¿cierto? Del lugar. O sea, ya mucho tiempo en México y uno se va volviendo de donde está. Eh, pero poco a poco, como al octavo año de estar allá, no sé cómo sucedió, yo dije, me gustaría volver a Colombia y empecé a estar atento a ofertas laborales y cuando llegó la de la Universidad del Norte, me pareció maravilloso, maravilloso volver a Colombia, porque no a Barranquilla. Sí. Ya. Bueno, nos quedan unos minutos y hay un par de preguntas que nos llegan del público. Eh, la primera es de Pau Venturini, que le pregunta, quisiera conocer las etapas que atravesó el autor en el proceso de escritura hasta la finalización de la obra. Creo que usted ya habló de eso al comienzo, pero no sé si haya algo más que quiera agregar en específico. Pues una obra como dije, que llevé durante 12 años, pero hubo un momento en que yo la realicé de un tirón, estaba haciendo mi tesis de doctorado, yo dije, esto tengo que plasmarlo ya o ya, y fue en un momento en el que me dediqué a establecer la estructura y los mapas de los que hablé al inicio, y luego, digamos, todos los años sucesivos fueron correcciones y correcciones, correcciones permanentes y achicar, 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 hasta llegar a lo que es hoy en día. Mm. Básicamente fue eso. Lo más difícil en una primera novela, no sé si le pareció, es encontrar ese tono, esa voz que uno no conoce tanto y que se va desarrollando a través de las reescrituras, ¿no? Que creo que es muy importante para quienes oyen y son escritores, son gente que se está preparando para escribir, la importancia de saber reescribir y de saber editarse, de saber encontrar esa voz que al principio no es nada evidente y que cuesta, así como usted dice, años encontrarla. Sí, sí. Y digamos, algo muy ilustrativo es cuando la gente lo lee y le da las impresiones. Y uno dice, pero como está viendo esto, y uno cae en cuenta de que sí, que toca así ir sintonizando, ¿cierto? Como en la vida en general, ¿cierto? Digamos, yo tengo un niño chiquito y he pensado mucho en eso, que digamos, la percepción y todo eso es una gran algarabía y la conciencia que uno tiene de uno mismo. Uno se va sintonizando, 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 bueno, hasta que se envejece y se muere, ¿sí? Pero digamos, es ese trabajo de ir afinando y en la literatura sucede eso que está usted diciendo, es ir puliendo sin cesar, ir madurando con eso. Y digamos, la primera novela está esa cosa que es a la vez súper exigente y a la vez por más exigente que uno sea, yo la pude haber leído más de 15 veces en los últimos 2 años. Eh, Uno nunca va a estar contento. En efecto, yo creo que uno va a mejorar después si uno sigue escribiendo. Ojalá, en mi caso, pregunta Alberto Mario Correa. ¿Qué mitos guarda este libro según Juan Manuel? Es interesante saber qué lo motiva a abordar este tema mediante la ficción. Eh, ¿A qué mito se hace referencia? Digamos, bueno, digamos para simplificar, hay una parte muy consistente de la novela que consiste en un inframundo, un inframundo, eh, un más allá, ¿cierto? En una parte de la novela parece que es un más allá, y en eso obviamente yo me nutrí de todo lo que he leído en mitología, digamos,
grecolatina incluso colombiana. Sí, a mí me encantaba, en la Nacional yo hice cursos sobre mito en la Universidad de Bogotá. Entonces, pero yo intentaba rescatar, digamos, unos puntos esenciales que he visto que se repiten y que son muy significativos, digamos, para los diferentes pueblos de los que ha, digamos, emergido, digamos, ya sean libros sagrados, ¿cierto? Como en el Antiguo Egipto, el libro este de los muertos o el libro de puertas, como las mitologías, lo que nosotros llamamos mitologías, los panteones y todas las narraciones que hay sobre eso. Entonces, digamos que hay bastante, pero digamos, baste decir que hay no pocas referencias sobre la mitología, digamos, grecolatina. Vale. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Quiero invitarlos a todos a que adquieran el libro en su versión digital o en su versión física cuando sea impreso. Quiero agradecerles a todos haber estado hoy. Les invito de verdad a que lean el trabajo de Juan Manuel, y quiero felicitarlo, Juan, porque aunque este evento sea virtual y estemos lejos, muchos estamos cerca a usted, y estoy seguro que muchos lo están aplaudiendo y felicitando por esta publicación y por esta primera novela. Así que muchas felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, también. Y como les dije, yo también pues, acudí a Felipe porque vi también su capacidad de escritor. Y realmente la novela de Felipe también vale la pena. Es de otro tipo, completamente. Formas de evasión. Es mucho más realista, ¿sí? Pero tiene también sus juicio puntos, digamos, de fantásticos. También tiene sus foros, digamos, y una narración muy, muy dinámica que es muy agradable y profunda de leer. Bueno, yo creo que ha sido una conversación bastante provocadora. Yo creo que todas las personas que han estado conectadas, les cuento que hemos tenido casi 80 personas mantenidas conectadas con nosotros y muy atentos, y espero que se animen a leer tu novela. Hemos tenido varios comentarios preguntándonos acerca de cómo adquirirlo. Entonces, quienes deseen ver el libro en formato digital pueden ingresar a ebooks.uninorte.edu.co y allí pueden adquirir el libro en formato digital. Y para quienes quieran tener el libro en formato impreso, les pido que por favor nos escriban a editorial-mercadeo@uninorte.edu.co. Estaremos tomando sus datos, pues esperamos ya próximamente tener el libro impreso y también pues, asegurarnos de toda su distribución. Juan, hemos tenido personas conectadas desde Australia, Francia, Italia, veo que son personas que los conocen muchos, y bueno, hemos tenido muchos saludos y muchas felicitaciones para ti. Te felicitamos nuevamente. Bueno, ya Felipe, nuevamente darle las gracias. Ojalá que nos permita toda esta situación en algún momento tenerte en Uninorte, sería muy grato para nosotros, y que en ese momento ya hablemos de tu trabajo y de tu novela, sería fantástico. Muchas gracias, por supuesto que sí. Bueno, entonces, muchas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, y sigan conectados con todas estas publicaciones de la editorial de la Universidad del Norte. Buenas tardes. Mil gracias a todos también. Mil gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.